Apenas comenzamos un nuevo mes y ya se siente el estrés en Ciudad Macabra. Hace un par de semanas todos volvieron a la escuela y eso se nota en el ruido, el tráfico y en las historias que cuenta la gente. En esta ocasión nos llega una historia que sucede derivada de un suceso real, mismo que no tocaremos a profundidad por respeto a quienes están relacionados directamente con ese hecho. Bienvenidos una semana más a Radio Macabra, su programa favorito de la noche. Hoy tenemos un relato corto pero cargado de mucho sentimiento e historia. El episodio de hoy se titula El rezo de los infantes y es traído para ustedes solo aquí, en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Comenzamos. Hace unos 10 años estuve trabajando como albañil en varias obras. Una de esas era construir una alberca. Yo desconocía el lugar donde se iba a hacer y, siendo sincero, tampoco me importaba mucho. Por cuestiones de tiempo teníamos que trabajar incluso por las noches, y fue justamente cuando me tocó ser de la cuadrilla nocturna cuando esta historia que les voy a platicar me sucedió. La historia tiene, al menos para mí, mucho significado. Cuando supe la verdad no pude dejar de sentirme mal y hasta cierto punto triste por aquellos niños. Es una historia que sucedió hace mucho tiempo y de la que casi nadie habla ya. Lo primero que deben saber es que el terreno donde construimos aquella alberca se localiza a un costado de la carretera federal, en un predio a desnivel, prácticamente por debajo del nivel de la carretera. La idea de los dueños y de los constructores era que desde arriba se pudiera ver el complejo acuático, que dicho sea de paso, tampoco iba a ser muy grande. Únicamente tendría la alberca principal, un chapoteadero y 2 toboganes, todo rodeado de árboles y atracciones para niños. Desde un inicio la obra tuvo bastantes demoras. En una ocasión uno de los compañeros sufrió un accidente que casi le cuesta la pierna. Le había caído una herramienta encima y eso hizo que paráramos casi 2 semanas. Lo más extraño era que el compañero decía que la culpa había sido de 2 niños que se cruzaron mientras él bajaba las herramientas de la polea. Debo mencionar que no había un solo niño dentro de la obra. En otra ocasión, mientras hacíamos trabajos de excavación, alguien se dio cuenta de que una manguera estaba abierta y había mojado varios sacos de cemento que se guardaban en un almacén improvisado. Eso representaba no solo una pérdida monetaria, sino también de tiempo. El jefe de la obra estaba tan enojado que ese mismo día despidió a 2 personas, aun cuando todos abogamos por ellos, pues estábamos seguros de que no habían tenido nada que ver. Aún así, el ingeniero juraba que alguien había puesto esa manguera ahí y había abierto la llave para que todo se mojara. Una vez más, algo nos estaba retrasando. El momento en el que comenzamos a darnos cuenta de que algo nos estaba tratando de echar a perder los planes fue cuando, mientras todos estábamos en nuestra hora de comida, escuchamos cómo se encendía una retroexcavadora y de la nada comenzó a avanzar. Por fortuna esa maquinaria es muy pesada y lenta, y nos dimos tiempo de detenerla. Pero era muy extraño. Todos los trabajadores de ese turno estábamos en la zona del comedor. Nadie se había acercado a esa retroexcavadora. Para cuando comenzamos a trabajar de noche, las cosas comenzaron a ser más constantes. Comenzaron con simples ruidos y travesuras como mover las herramientas de su lugar o cortar los señalamientos de medición que teníamos, a convertirse en ver figuras de niños corriendo a nuestro alrededor. Hubo una noche en especial que no la olvido más. Yo estaba encargado de hacer la mezcla del cemento cuando de pronto vi salir un par de niños corriendo del almacén de donde estaban aquellos sacos. Les grité que se salieran del terreno, que no debían estar jugando ahí, pero no hicieron caso. Únicamente los vi perderse entre los árboles y la oscuridad. El que sí me escuchó fue un compañero, que estaba trabajando con las varillas. Se acercó a mí y me preguntó con quién hablaba. Le contesté que había visto salir a 2 niños del almacén, pero él me contestó que no había nadie. En ese momento estábamos solos. El resto de los trabajadores habían ido a recoger grava en una de las camionetas y todavía no habían regresado. Traté de no hacer mucho caso y seguí con mi trabajo cuando de pronto escuché: ¿cuándo se van? Era la voz de un niño. Estaba seguro. Ese tono agudo e infantil. No podía ser nadie más. Miré hacia atrás y no vi a nadie. Decidí que no iba a estar ahí solo, pues ya no me sentía en paz.
Fui hacia donde estaba mi compañero y lo encontré sentado rezando. «¿Qué te pasa?», le pregunté. «Siéntate conmigo a rezar», contestó casi a susurros. Me senté más que nada porque estaba cansado, pero no porque realmente me fuera a poner a rezar con él, cuando de pronto lo volví a escuchar. «¿Por qué no me quieres decir cuándo se van?». Era de nuevo la misma voz, pero esta vez podía ver al niño. A mi lado estaba un jovencito de no más de 12 años, vestido con una playera de cuello redondo color gris, una bermuda de gabardina debajo de la rodilla, tenis color blanco y calcetas largas. Su cara era como la de cualquier niño, con excepción que tenía una enorme cicatriz en la cara que, a decir verdad, impactaba bastante. Al verlo, le pregunté qué hacía ahí. Le dije que era una propiedad privada y que nadie excepto los trabajadores tenían permiso de entrar. El niño me miraba como asombrado, como si no hubiera visto a nadie de mi edad en mucho tiempo. «¿Cuántos años tienes?», preguntó. «Tengo 24. «¿Y en qué escuela vas?». «No voy a la escuela», respondí apenado. «¿Por qué?». «No me gustaba estudiar y mejor me puse a trabajar», le contesté. Mientras yo tenía esa conversación, mi compañero rezaba alzando la voz de manera frenética. Era como si no quisiera escuchar nada de lo que hablábamos y, de hecho, ni siquiera volteaba a vernos. «Yo estudio en la escuela Niños Héroes», me dijo con un tono de tristeza. «Ah, bueno, no dejes de estudiar. Si no, vas a terminar como yo». «Ya quisiera yo estar como tú», respondió para luego irse caminando hacia la zona donde iba a estar la alberca. Me quedé viendo fijamente el caminar del niño cuando de la nada desapareció frente a mis ojos. En ese momento no supe qué hacer y entendí que por qué mi compañero no paraba de rezar. «Reza conmigo, solo así haremos que se vayan», me dijo mientras me tomaba del brazo. Ahora sí le hice caso y comenzamos a rezar con la cabeza agachada y los ojos cerrados. Estábamos recitando el Padre Nuestro cuando las voces de varios niños comenzaron a rezar con nosotros. Podía escuchar las voces de los niños y de las niñas hablando al mismo tiempo. «No abras los ojos», me dijo mi compañero, pero la curiosidad siempre ha sido mi punto débil, y entonces los abrí. Cuando levanté la mirada, pude ver a 11 niños tomados de la mano mirándonos fijamente. Rezaban con esas miradas extrañas en sus rostros, como perdidos, como si estuvieran idos. Cuando terminaron de rezar el Padre Nuestro, uno a uno se fue caminando una vez más hacia la zona de las albercas, y al llegar a las luces que teníamos encendidas ahí, desaparecieron. Pocos minutos más tarde regresaron los demás compañeros, y entre ellos el ingeniero que dirigía la obra. Mi compañero no pudo más y renunció en ese momento. Tomó sus cosas y se fue de ahí sin querer dar explicaciones. El jefe me preguntó qué había pasado y cuando le conté, su mirada cambió por completo y me pidió discreción. Caminamos hasta donde estaban las mesas. Ahí me contó una historia que después pude corroborar como verdadera. Casi 30 años atrás, el grupo de sexto año de la primaria Niños Héroes había sufrido un accidente en la carretera. El autobús se había quedado sin frenos y, queriendo detenerse contra el muro de contención, se fue hacia un costado de la carretera para evitar chocar con los demás autos. El muro era tan débil que no pudo sostener el peso de aquel enorme autobús, haciendo que cayeran casi 10 metros hacia ese terreno. 11 niños murieron en el instante debido a los golpes y uno más falleció en el hospital. Ese día iban a hacer una excursión a un museo en una ciudad vecina. Estaban tan solo un par de meses de terminar el ciclo escolar y pasar a la secundaria, pero un desperfecto del camión y una mala decisión del chofer terminaron por truncar esos sueños. Con el paso del tiempo esa noticia se fue olvidando para la ciudad, excepto para los padres, quienes año con año llevaban flores al sitio donde sus hijos habían perdido la vida. Cuando se enteraron que ese terreno lo habían comprado y tenían pensado hacer un complejo acuático, muchos de ellos se opusieron, pues querían que la ciudad levantara un monumento para las víctimas de aquel accidente, cosa que nunca consiguieron. El ingeniero que dirigía la obra era hermano de uno de los niños fallecidos y había prometido poner una placa conmemorativa en el complejo para recordar los nombres de los 11 niños. La obra se terminó casi 2 años después, envuelta en muchos eventos extraños.
Lo último que supe fue que los dueños del lugar no querían tener un recordatorio sobre la muerte de niños, pues principalmente los visitantes de aquel lugar iban a ser precisamente niños. En su lugar ofrecieron nombrar una de las canchas de básquetbol como la cancha de los niños héroes. Hace años que ya no vivo en aquella ciudad y que no me dedico a la albañilería, pero siempre que regreso a visitar a mi familia y paso cerca de esa zona, no dejo de pensar en esos 11 niños que en un acto de bondad se pusieron a rezar con nosotros esa noche para calmar nuestros miedos. Este es un saludo al más allá para aquellos niños que sufrieron ese trágico accidente y que por alguna razón siguen penando en ese lugar. Yo los espero la próxima semana con más historias y con más Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.